antes de llegar a las Carolinas, poner un poco en contexto de vosotros, es decir, de cómo llegáis a Entre Patios, por qué llegáis a Entre Patios, o a través de quién o cómo tal, y por qué os metéis también, o sea, qué os motiva a meter en un proyecto como este y tal. Vale. Pues yo estuve viviendo un tiempo largo en el noroeste argentino y cuando regresé a Madrid venía con ganas de, bueno, de vivir un poco más de forma colectiva, compartiendo 15 bajo el mismo techo, pero sí tener, pues bueno, alguna economía semi-compartida y demás. Y entonces de ahí surgió un grupete de personas que durante un año nos juntamos como una vez al mes para pensar en comunidad, ¿no? O sea, como poder establecer algunos mecanismos para vivir de forma comunitaria. Algunas de esas personas están en Entre Patios. De ahí lo que surgió fue, bueno, hubo gente que se fue a vivir muy cerquita, ¿no? Pues alquilaron pues, en la misma calle, en la calle al lado, vamos, en el mismo barrio, pero bueno, ya está, ¿no? Yo ahí no seguí en esa historia. Y un tiempito después de eso surge bueno, para mí, ¿no? Surge la idea de Entre Patios, donde también estaba, bueno, mi hermano con el que yo estaba en el proceso, también mi hermana, amigos de hacía mucho tiempo, y bueno, y decido comenzar a ir a reuniones y formar parte de ese proceso. Y hablo en singular porque en esa época Pablo vivía en Galicia. Y no estábamos juntos. Y no estábamos también. No conocíamos, pero... Y bueno, si quieres contar tú. Pues yo, o sea, recuerdo hace un porrón de años, o sea, yo soy de Galicia, vengo a Madrid en el 2000 y tal, y ya de aquella conozco a Nacho, y pues no sé si a lo mejor en el 2003, 2004, pues Nacho me comenta como que, bueno, con Iñaki y con otra gente, que están empezando a pensar en, bueno, pues eso, ¿no? Como de vivir en comunidad, todavía como una idea difusa, pero sí con, bueno, con ese rollo de vivir en colectivo. Y empiezo a ir a alguna reunión, algún encuentro, yo recuerdo ahí alguna asamblea una vez en casa de no sé quién, luego en la Prospe, de aquella estaba Cobijo también, la de Vallecas, y no me acuerdo muy bien cómo se termina ese proceso, pero yo me vuelvo a Galicia. Me vuelvo a Galicia y me olvido, y de aquella me meto un poco por... O sea, de aquella tenía 20 y pocos años, el tema de la vivienda como que me importaba más bien poco, o sea, sí, o sea, que era como algo, pero bueno, me parecía interesante, ya se hablaba del tema del derecho de uso, bueno, vivir en comunidad pues me pareció también interesante, y ahí empiezo a ir a esas reuniones. Y vuelvo a Galicia, nada, estoy 6 años otra vez en Galicia, bueno, voy a contar un poco de nuestra historia personal, porque está relacionada. Marta y yo nos vamos un año fuera, y al volver está ya como muy, bueno, el tema del solar de Alto Extremadura está... No, de General Laci. Ah, el de General Laci cuando volvimos, bueno, es verdad, estaba el solar de General Laci. Bueno, se veía que el proceso como que se estaba empezando a definir bastante, ¿no? Claro, yo desde que me fui, estuvimos un año fuera. Cuando me fui, aquello todavía estaba, bueno, no tan consolidado, y cuando volvimos, pues estaban con un solar ya buscado y pensando en tirar para adelante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues recién llegábamos a Madrid los dos, Pablo justo se venía a vivir, empezaba trabajo nuevo, empezaba la convivencia, bueno, que dijimos, esto se nos queda un poco grande ahora mismo, también era un solar mucho más caro, y en ese momento que nos costó un montón dijimos, claro, es que ahora no podemos, pues teníamos una vida muy inestable, no sabíamos, acabamos de llegar, y entonces nos salimos. O sea, ese fue como el momento de crisis no negativo, ¿no? Pero como de muchísimas dudas, o sea, pues bueno, para mí otra vez volver a Madrid, eso, trabajo nuevo, tal, irnos a vivir juntos, pero bueno, a la vez veíamos que estaba como muy para adelante, que se encontraba un solar así factible, que la cosa iba a salir, y bueno, yo con muchas dudas, pero también a Marta siempre decía que tenía claro que para mí Madrid es, bueno, pues un lugar que te aporta muchas cosas, pero también para mí es un lugar hostil, o sea, incómodo, y que de vivir en Madrid vivir de esa manera, o sea, que eso lo tenía clarísimo, ¿no? Que si me lo podía permitir, quería vivir de esa manera, y sobre todo con la gente que conocía de muchísimo antes, ¿no? Pues con Nacho, con Luis Iberca, con Erika y Ceci, o sea, que tenía claro que si me iba a un proyecto de este tipo me iba con esta gente.
Así que no salimos, o sea, bueno, salimos del proyecto de General Laci, pero General Laci se cayó y volvimos a estar en Entre Patios hasta el día de hoy. Y ahí, ¿cómo os planteáis, bueno, o sea, vuestra relación también con Entre Patios es como más intermitente, ¿no? Porque hay un momento que entráis, salís y tal, pero ¿cómo vivís esa parte de, por ejemplo, lo de General Laci, ver un solar, parecer que sí, pero al final que no salga? Me refiero que este tema de cohousing no, es un proyecto que no sabes si va a salir, y si sale, pues lo mismo pasa la semana que viene que pasa dentro de 25 años. Entonces, ¿de qué forma eso lo planteáis? O si no lo planteáis, o de qué forma lo planteáis también. O sea, es algo como decir, bueno, yo estoy aquí si sale bien, pero si no, estoy pensando en otra cosa, o... O sea, yo personalmente ni tenía prisa en que saliese, ni tengo prisa ahora mismo en irme a vivir. Quiero decir que para mí era la alternativa. O sea, nosotros no nos planteamos nunca comprarnos una casa si esto no salía. O sea, íbamos a seguir, quién sabe, pero vamos, no nos habíamos planteado nada. Entonces, pues estamos de alquiler y si sale, pues estupendo, ¿no? Pero que no era, bueno, que no teníamos prisa, que no teníamos otro proyecto ni otra idea diferente, entonces hubiésemos seguido como estamos ahora. Y en concreto lo de General Laci sí que fue ahí como duro. Yo había estado un poco desde el comienzo y bueno, ver que no te metes, pero a la vez es que, o sea, como que no podíamos afrontar ahí. También es verdad, no recuerdo bien, pero yo creo que se juntó, o sea, no sé qué hubiese pasado al final si eso hubiese salido, a lo mejor nos hubiésemos lanzado, porque también es verdad que, o sea, que bueno, que como que o sea, lo hablábamos y teníamos muchas más dudas porque nuestra situación en ese momento como que no lo permitía, pero bueno, lo mismo si eso hubiese salido, pues quién sabe, lo mismo nos hubiéramos ahí animado, no lo sé. O sea, yo cuanto más tiempo pasa, más ganas tengo de irme. O sea, lo de Alto Extremadura, no tenía prisa, pero es que el barrio no me gustaba nada, ni el solar. O sea, era como, pues si sale todo bien, pero no me apetece nada este barrio, este solar, no me gustaba nada, no tenía ningún atractivo. Y entonces cuando salió Las Carolinas, o sea, pues a mí la zona tampoco es que la conociera, pero bueno, nos subimos en Atocha, no deja de estar cerca de Legazpi, estaba pegado al Madrid Río, bueno, como que el barrio me apetece bastante y creo que es barrio, y yo ahora sé que cada vez que pasa más tiempo tengo más ganas de ir ya, o sea, que desde que salió Las Carolinas sí tengo muchas ganas de ir ya. Pero también es verdad que había como yo también sentí un momento en el que, porque durante mucho tiempo elegíamos mucho en qué zonas queríamos vivir y en qué zonas no. Y cuando salió Las Carolinas, bueno, y también la Milagrosa, como que el proyecto estaba por encima, entonces quedaba igual el barrio. O sea, a ver, no da igual, por lo mejor uno que te guste más o que te venga mejor la situación, pero que el proyecto está por encima, entonces íbamos a ir igual. Y un poco cuando tuvimos que ya dar la entrada, ¿no? Que fue como el momento así de venga ya, pues es que, o sea, el barrio era lo de menos. O sea, que nos hubiésemos ido de igual manera. A mí el barrio ni me motiva especialmente ni nada. Vamos, de hecho no fuimos a verlo hasta... Bueno, yo sí. Yo no fui a verlo hasta un tiempo yo fui después pronto. porque pasaba por otro lado, quiero decir. O sea, si esto salía y salía con esta gente, pues yo me iba a meter, entonces, pues bueno. Y a mí personalmente me viene fatal, ¿no? Yo tengo un trabajo ahí estable y me viene muy mal donde está situado, pero bueno, ya está. Y eso es curioso porque eso en varias entrevistas me lo habéis comentado, que el solar al que vais ahora que no le encaja a nadie. Es más, o sea, lo que nos pasó es que Perfecto. toda la gente que estaba yendo a verlo, todo el mundo decía, no, es lo peor, todo el mundo ponía fatal. Entonces a mí lo que me pasó es lo que tiene las expectativas, que iba con una expectativa tan baja que cuando fui me entró un subidón porque dije, bueno, esto no está tan mal, claro, o sea, la gente ponía tan mal y sí, a casi nadie le gustaba y ahí estamos. Creo que tiene que ver con que ya eran muchos años, ¿no?, el proceso. O sea, ese solar lo hubiésemos visto hace unos años y no nos hubiésemos lanzado, posiblemente. Y en cuanto a cómo se define Entre Patios, o
sea, tiene como esos tres pilares de que sea un proyecto ecológico, el edificio, de que tenga esta parte de comunidad social, etcétera, y luego la parte, no sé si llaman la política son las tres, pero del tema del derecho de uso, ¿no? En cuanto a modelo de propiedad y tal. De los tres, el de derecho de uso es el que me parece más, porque incluso por otras entrevistas, bueno, que hoy me han matizado eso, o sea, hubo un momento en el que cuando se define entre patios se define que es derecho de uso tal, y ahí hay un momento incluso de conflicto, porque hay gente que a lo mejor no lo entiende, incluso gente que se acerca entre patios y que por no entender eso... De hecho, al se comienzo, sale. el grupo que empezamos, cuando se puso la línea roja de derecho de uso, la mitad del grupo se cayó. La mitad, no recuerdo el número, pero sí, más o menos la mitad del grupo se cayó. Sí, sí, ha sido ahí... ¿Y eso cómo o sea, de qué forma concebís vosotros el derecho de uso? O sea, me refiero, no sé, o sea, es como una cuestión de eso, de como de modelo político, o es un... Sí, para mí es una cuestión política y lo veo como una alternativa al tema de la vivienda, sobre todo en el caso de Barcelona, ¿no? Que es el ayuntamiento quien cede el suelo a cambio de un canon, pero para mí es una alternativa real al problema de la vivienda en este país. Vamos, una alternativa clara. Sí, frente a, ¿no?, todas las contradicciones que nos generaría comprar en caso que nos pusiésemos en esa situación una casa para nosotros o seguir alquilando, ¿no?, que al final seguir como en ese modelo es la opción más coherente. Sí, sí, es una cuestión ideológica. Y... O sea, que no sea algo especulativo, ¿no? Quiero decir que bueno, tú vives en una vivienda, cuando te mueres pues ahí queda la vivienda Que no y puedas que no se venderla ni alquilarla. que no se convierta en una herramienta de especulación. ¿Cuáles eran las discusiones con la gente en la que no le encajaba? Es decir, me refiero como que qué argumentaban o sea, qué cosas chocaban más, ¿no? No recuerdo en ¿no? concreto, pero bueno, lo que le puede chocar a cualquier persona a la que se lo cuentas, ¿no? O sea, bueno, es que vivimos en una sociedad en la que la propiedad privada tiene muchísimo peso. Entonces es un modelo nuevo y a la gente le choca mucho, vamos, desde el comienzo, ¿no? Pues eso, o sea, que tú luego esa casa no sea tuya, que no la puedas vender, que no la puedas alquilar. Yo recuerdo una amiga que me decía, es que entonces tienes lo peor del alquiler y es que tu casa no es tuya, y lo peor de la propiedad y es que tienes una hipoteca. Y yo decía, bueno, pues depende de cómo se mire, ¿no? Pero claro, esa es la visión de... ¿Y tú qué le contestabas? Bueno, o sea, yo creo que por ejemplo el tema de la hipoteca, si es una propiedad colectiva, tienes muchas más herramientas para poder luchar y presionar a, yo que sé, a un banco si la cosa se pone fea que tú sola. O sea, quiero decir que creo que tiene muchas ventajas también, ¿no?, el que sea una propiedad colectiva. Y bueno, o sea, yo creo que nunca bueno, no lo sé, pero no está en mis planes comprarme una casa precisamente porque no quería la buena propiedad, ¿no? Pero bueno, esta forma es como con otro modelo, pues bueno, genera ahí menos contradicciones. En la entrevista que es la primera de esta tarde con Berta y Luis, Berta ha apuntado una cosa que, o sea, que esta pregunta no es mía, es casi que es de Berta, pero que decía que a lo mejor lo que realmente choca más no es tanto el querer tener la propiedad de algo, sino la falta de confianza que hay en el sentido en el que si es de todos, si la otra persona falla, quien tiene que apechugar soy yo por cosas de los demás, ¿no? Esa historia de que, por ejemplo, si alguien no paga... ¿no? Claro, yo lo veo al revés, yo veo si alguien no puede pagarlo porque se ha quedado sin trabajo por la crisis o lo que sea, va a tener un colectivo detrás que le respalde. Es como la otra cara de ese pensamiento. O sea, yo creo que una de las cosas más potentes que generan entre patios son las relaciones de confianza. Quiero decir que, y ahora hay desahucios por tema de hipoteca, pero empieza a haber desahucios por tema de alquiler. Pues quiero decir que eso entre patios es impensable. Y hay unas relaciones de confianza que yo creo que si alguien tiene una situación tan sumamente compleja que no va a poder afrontar ni a medio ni a largo plazo, obviamente se va a ir. O sea, esto
es especulación, pero creo que con las relaciones de confianza que hay, nadie se va a quedar ahí si no puede pagar, si ve que no va a poder pagar a largo plazo, ¿no?, el alquiler. Y bueno, empiezan las Carolinas, ¿no? Arranca el proceso. Entonces, o sea, si yo no supiera absolutamente nada del proceso de las Carolinas, de cómo se han ido sucediendo todo el diseño, ¿no?, ¿cómo me contaríais cómo ha sido esa parte de que se consigue el solar hasta el proyecto básico? Es apasionante. Yo, en mi caso, ha sido un antes y un después. O sea, yo, a pesar de todo este proceso, yo todos estos años que estuve en Entre Patios siempre he estado poco vinculada porque me generaba también muchísimas dudas, ¿no? No tanto el modelo, sino, bueno, un montón de cosas. Me generaba muchísimas dudas, tenía muchos miedos y cuando salí las Carolinas tampoco me alegré enormemente. Pero fue una cosa que dije, mira, llevo un montón de años con estas dudas y estos miedos, aunque pasen más años no los voy a resolver, entonces ha llegado el momento, o sea, ¿tiro para adelante o no? ¿No? Y sí que lo tuvimos bastante claro que sí, y entonces o sea, en el momento así de decir el sí a las Carolinas, pues yo partí de una motivación bajísima y ahora estoy, vamos, que me parece un beso apasionante, o sea, sí, o sea, en mi caso ha habido como un cambio radical, mucho más ilusionada, con mucha más confianza, bueno, sintiéndolo mucho más propio, muy interesante. ¿Y cómo ha sido? Yo recuerdo desde que salió, obviamente no paramos de tener asambleas, pero si tengo que pensar qué tipo de asambleas tuvimos antes de las ventanas de participación con SAT, pues recuerdo como muy intenso el tema de ver qué familias entrábamos y qué familias no, cómo se curraron el tema de la dinamización, de estar todos de acuerdo con los criterios de selección de las familias. O sea, eso recuerdo que fue un trabajo ahí como intenso y bueno, pues duro, ¿no? Pues sabes que hay gente que se va a quedar fuera, pero no sé qué más temas tratamos justo antes de empezar con el diseño del edificio. Pero también fue ese proceso, ¿no? Fue, bajo mi punto de vista, fue llevado de una forma brillante. Y también a mí lo que me está generando este proceso, o sea, yo creo que la mayor parte de la gente que estamos en las Carolinas venimos de participar en colectivos sociales desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, que estamos acostumbradas a la horizontalidad y a tomar decisiones por consenso, y aún así yo siento que estoy aprendiendo un montón, ¿no? O sea, y de ese proceso en concreto fue todo un aprendizaje, o sea, cómo se puede hacer algo tan complejo como es decidir quién se queda fuera, pues de una manera tan consensuada y de una forma que después de ese proceso nadie se sienta, ¿no?, herido o dolida, y bueno, y también el sentir, ¿no?, después de eso, de muchos años de asambleas, pues que están también diseñadas y también dinamizadas, que sientes que cada minuto cuenta, ¿no? Y yo recuerdo esas así primeras con esto de ver quiénes nos quedamos, quiénes no, o sea, que estaban también diseñadas que cada minuto de asamblea era importante, ¿no? No era aquí de, venga, nos vamos a divagar y se nos pasan las horas. Y luego, pues sí, fue ahí el empezar Luego ya con el tema de los talleres, sí. Los espacios comunes, pero ya los talleres. ¿Te refieres antes a los talleres? Sí, no, los talleres también. Los talleres cómo también. se produce toda esa parte de diseño del edificio. Luego fueron espacios comunes y... O sea, ya no se fue por orden, no recuerdo el orden, pero... O sea, yo con los talleres cada vez estoy más contento. O sea, pensé que no iba después del... Bueno, ahora estamos ya después del proyecto básico, pero pensé que no iba a participar en todos y tal, y la verdad que es como, y mira que es tiempo que dedicamos y no mono, pero bueno, que en parte que estoy encantado de que llegue el viernes ahí el taller, o sea que me está pareciendo como muy apasionante, ¿no?, el aprendizaje, y me está gustando mucho ahí el tema de la participación. O sea, está siendo mucho tiempo y mucha dedicación, pero la verdad como muy bonito también, o sea, como que te sientes que te estás enterando de muchas cosas. O sea, tú te compras, lo hablaba también hace poco, no sé con quién, ¿no? Te compras una vivienda y si no tienes ni idea, que yo no tengo ni idea obviamente, o sea, no tienes ni idea de las calidades que te dan, o sea, pero absolutamente ni idea, ¿no? Y ahora te das cuenta de lo importante que es, pues eso, todo el tema de la energía, el aislamiento, decidir un material, decidir otro, me parece ahí apasionante. Sí, yo decía que si nunca en mi vida me hubiese imaginado el que me iba a comprar una casa, que iba a tener una casa
fuese de alquiler, vamos, pues ahora tenerla y encima diseñarla ya me parece como vamos, que estaba totalmente fuera de mis ideas. Y sobre eso, sobre el diseño, o sea, sobre qué tipo de cosas habéis decidido sobre el edificio. Bueno, pues cuánto queremos dedicar a los espacios comunes y cuánto a los privados, de los comunes dónde, para qué usos, de las viviendas hemos podido también elegir un poco la estructura, luego también en la asignación de vivienda hemos tenido margen, a ver, no decir sobre todas, ¿no? Pero bueno, hemos tenido cierto margen para poder decir unas u otras. Y ahora luego pues bueno, tema de materiales, tema de energía, ¿no? O sea, a mí me parece muy curioso el tema de materiales, ¿no? Del aislamiento, de cómo influyen unos, cómo influyen otros, estos más ecológicos, estos menos, tal, bueno. Claro, y obviamente porque SAT nos lo explica, porque si no, no podríamos decir un montón de cosas porque las desconocemos, ¿no? Entonces también es lo que decía Pablo, como un aprendizaje ahí interesante. ¿Y cómo, o sea, cómo se van produciendo también las decisiones sobre todas esas cosas? No sé si podríais como contar, o sea, si creéis que hay como un proceso de toma de decisiones, es decir, hay un momento en el que SAT trae una información, se debate, eso se devuelve, entonces se acaba decidiendo, o no hay un proceso claro y algunas veces pasa de una forma, otras de otra. O sea, yo recuerdo, o sea, la primera fase de Lumio, que yo creo que tú estabas también. O sea, yo sí creo que ha habido un avance con el tema de la participación, ¿no? Sobre todo de la metodología. Yo ya al principio, o sea, sentía como que, y lo decía en asamblea también, ¿no? Como que para mí el Lumio fue un error tal como se planteó desde SAT, ¿no? Porque creo que era verter opiniones, que está bien la opinión, pero que al final para SAT creo que era un curro brutal, ya solo leerse el Lumio, luego, claro, la gente entraba en temas personales, que si mi vivienda, que si tal, o sea que ya perdíamos un poco de vista lo colectivo, y bueno, la recuerdo muy poco operativa, o sea, creo, bueno, y de hecho SAT no plantea en un momento que hay que cambiar de... No podía más. Claro, que hay que cambiar de metodología y bueno, o sea, que yo estaba viendo que no estaba siendo nada eficaz ni la participación. O sea, entiendo que es un proceso nuevo para todos, para SAT, para nosotros, o sea, que construir un edificio no es ser fácil y que Elena lo recalca mucho, ¿no? De que las decisiones, yo me quedo mucho con eso, con que las decisiones no son lineales. O sea, que tú tomas una decisión, pero luego esa decisión afecta a otras y luego a lo mejor también afecta a unas anteriores. O sea, que entiendo bien lo que explica de que no es lineal. Pero bueno, yo no lo recuerdo como un proceso nada eficaz. O sea, que entiendo que es un proceso nuevo para todos, que tenemos que aprender, pero, o sea, yo no estaba contento de cómo se estaban planteando la metodología de participación, ¿no? O sea, sentía muchos momentos que no tenía claro sobre qué tenía que decidir y cómo se iba a tomar esa decisión. Sobre todo el qué y el cómo, yo creo que al principio había mucha confusión. O sea, que entiendo que a lo mejor SAT no lo tenía claro tampoco, ¿eh? Y también siempre digo, o sea, que SAT son expertos en lo que son, pero no se le puede exigir que sean expertos en metodologías de participación. O sea, yo no se lo voy a exigir, desde luego. Pero creo que hubiese estado bien, o sea, vamos, y yo como crítica a SAT, que es un proceso muy, muy grande y muy ambicioso. Creo que esa parte de participación, igual que se externalizan otras cosas, ¿no? Como el tema de energía, se está contratando a gente y tal, creo que en el tema de participación nos hubiese ayudado, por lo menos al principio, que algún grupo externo nos hubiese ayudado a canalizar la toma de decisiones. Y luego hubo como una segunda fase, ¿no? Que es la que estamos ahora, donde están los talleres con SAT y nuestros talleres internos, o sea, asambleas internas. Entonces es más tiempo, pero bueno, si también piensas que es la única vez en tu vida que vas a tener la oportunidad de hacer este proceso, pues dices, bueno, pues me compensa, porque no va a ser eterno y porque va a ser, pues eso, posiblemente la única vez en la vida. Entonces, pues sí, objetivamente ahora le dedicamos mucho más tiempo, pero bueno, o sea que merece la pena.
Y durante esa fase inicial, antes de llegar a ese cambio, ¿teníais la sensación de que, por ejemplo, todas las tomas de decisiones se producían siempre desde SAT hacia vosotros? ¿O tenéis la sensación de que vosotros también podéis proponer en algún momento sacar algo a debate, por ejemplo? ¿O no tenéis claro? O sea, yo tengo mucha confusión de esa primera fase, de verdad, y lo pensé mucho y te leías los lumios y yo, o sea, sobre esto sí, porque sobre esto estamos decidiendo, no estamos decidiendo, estamos opinando, o sea, qué es una opinión, qué es una duda, qué es una decisión, y todo estaba mezclado en los hilos del lumio, ¿no? Entonces no, Pero, o sea, yo esa primera fase no sé, o sea, no lo tengo claro, ¿eh? Que no es que SAT decidía por nosotros o sea, que no lo tengo claro, o sea, tengo mucha confusión de esa primera fase de participación. pero siempre hemos podido preguntar y sacar debates. Sí, sí, claro, O sea, eso bueno, eso es siempre. obvio, sí. Si no te pregunta... Sí, No, sí. bueno, o sea, ¿cómo habéis vivido también la relación, ¿no? De la toma de decisiones en cuanto a cómo... No, y yo creo que SAT, o sea, en esta primera fase, que creo que para ellos ha sido un curro brutal, pero creo que ineficaz, o sea, que la gente preguntaba por el lumio y Elena contestaba y Marta al toque, ¿no? Quiero decir que, o sea, que yo creo que siempre se recogieron las dudas y las inquietudes y tal de todo el mundo. Pero, Sí, o sea, absolutamente siempre había respuesta, ¿no? O sea, que en ese sentido, o sea, que yo creo que por eso estaba, o sea, como que no se pensó bien, porque para empezar para SAT, porque fue muchísimo trabajo, yo lo veía, ¿no? O sea, responder a tantas inquietudes, a tantas dudas concretas, eso es mucho curro. Y... porque todo ese... o sea, de alguna forma os modifica también la forma en la que... O sea, entiendo que es un proceso muy largo, muy intenso además, como con unas personas que acaban, o sea, con las que acabáis teniendo como mucha relación, ¿no? Entonces, todo ese proceso que es poco operativo, ¿de qué forma influye también, me refiero? No sé si y esto lo enlazaba hoy con otra cosa que decía, no me acuerdo en qué entrevista ha sido anterior, pero también por eso mismo, porque Elena, por ejemplo, apuntaba a que ese tiempo invertido, desde su punto de vista, en la entrevista que le hacía a ellas decían que como que eran conscientes de lo poco operativo que había sido, pero no lo cambiarían, porque si no, no hubiera sido posible tampoco llegar al resultado que se ha llegado. Como también de conoceros. Y no sé si por el lado contrario, en el sentido, o sea, como que había una parte de conoceros muy bien, de entenderos muy bien entre los arquitectos y la cooperativa, precisamente por todo el ruido que ha habido, por la necesidad de tener que hablar y... No lo sé. yo para conocernos hubiese propuesto otras cosas, digo, no vamos a dar unas cañas, digo, si es por conocernos... Sí, yo creo que hay dinámicas de participación que también permiten ese conocimiento y cercanía y esa relación directa más eficaces. O sea, a mí no me ha cambiado la opinión de SAT, que es, o sea, confianza absoluta, y a Iñaki lo conocía también del principio a través de Nacho, o sea, como que confianza absoluta en SAT, o sea, son los expertos, son los que hemos decidido, nosotros no podemos estar opinando todo el tiempo de cosas que no sabemos, o sea, yo me pongo al lado de SAT, ¿no? O en, yo qué sé, o en mi curro, en educación, y 20 personas opinando al mismo tiempo de cosas que no saben, o sea, que está guay opinar, pero... Entonces, vamos, a mí no me ha cambiado la opinión que tengo de SAT, que es como de confianza, ¿no? Confianza absoluta. Pero creo que fue un proceso, la primera parte, para mí de desgaste. Y vamos, no comparto para nada la opinión de Elena. O sea, así que claro, se lo puedo decir a ella también. No la comparto para nada. Porque, o sea, yo eso que tengo sensación de confusión del principio, yo no siento que estuviese conociendo a Elena. Ya. Pues así, o sea, súper agradecido que contestaba al toque a todo, pero no sé, no comparto esa opinión. Y sobre una de las cosas que más, no sé si conflictivas, durante el proceso todo el proceso participativo fue la asignación de viviendas. ¿Cómo se produce? O sea, ¿qué pasa ahí y cómo...? Pues a mí también, para mí ha habido dos momentos así mágicos y de demostración de cierta madurez colectiva, ¿no? Y fue primero de ver quién
entraba y quién no, y la asignación de viviendas, ¿no? Porque bueno, al final va a ser tu casa, se supone que para toda la vida, o no, pero bueno, como que esa es la idea, ¿no? Y a mí me angustiaba un poco porque yo decía, sí, todo bien, si aquí la fuerza está en lo colectivo, en el proyecto colectivo, pero no quiero vivir en un bajo. Y claro, imagino que cada una pues tenemos nuestras cosas, ¿no? Pues para mí era como súper importante, era uno de mis miedos con Entre Patios, el tema de perder intimidad. Y entonces yo decía, es que hay ciertas casas, ¿no? Que yo decía, el patio por un lado, la correa por otro, el local común al lado. O sea, yo decía, que para tener intimidad me va a resultar difícil, ¿no? Entonces yo iba ahí como con algunos miedos de, bueno, pues a ver, ¿no? Y me quedé alucinada. Creo que hubo muchísima generosidad. Porque llevábamos meses diciendo, pero ya ¿alguien querría vivir en el bajo? Nadie, meses con esta historia y nadie como primera opción. Y los 3 bajos que salieron fueron que se propusieron voluntariamente, ¿no? Entonces, bueno, o sea que... Y eso como con otras viviendas, ¿no? De venga, pues a mí no me importa tanto como a ti y tal, pues... De hecho, o sea que solo hubiese un sorteo que fue en el grupo de las viviendas más pequeñas que es en el que estábamos nosotras. Y, o sea, el único sorteo en todo y que solo una persona de las 17 no esté en su primera o en su segunda opción, pobre Belén, porque es una faena, pero bueno, que creo que así en términos generales es un logro. Fue, vamos, eso, muy bonito la generosidad de casi todo el mundo para intercambiar viviendas. Incluso nuestro grupo, que a todos los grupos de vivienda les tocaba un bajo, en nuestro grupo obviamente había un bajo que iba a tocar. O sea, no sé qué familia fue y dijo, bueno, pues yo me quedo con vuestro bajo y si esto os ayuda a que intentéis consensuar las viviendas. Ni con esas fuimos capaces de consensuar y fuimos a sorteo. Y yo lo llevaba pensando tiempo y dije, mira, o sea, llevamos consensuando todo, si alguna vez hay que ir a sorteo, o sea, que para nada lo viví como un drama, ¿no? Y obviamente un sorteo pues te puede tocar el bajo, ¿no? O lo que sea y ya está. Nosotros también teníamos claro que queríamos la pequeña porque, quiero decir, que ahora todo bien, la podemos pagar y tal, pero que para nosotros es más que suficiente la pequeña y sobre todo no queríamos aumentar de cuantía de dinero, o sea que para nosotros la vivienda, con tener los metros justos, no queremos eso, dedicar más parte del sueldo al tema de la vivienda. Y yo lo del sorteo, y lo del sorteo lo viví con tranquilidad. Dije, ya está, sí que sortea y punto. O sea, que no, es verdad que el sorteo, una vez que ya se había sacado el bajo, que era lo que nadie queríamos bajo ningún concepto, sí, bueno, a ver, pues ya está, si te tocaba, pues ya está. Pero bueno, que era lo que nos generaba así como un tema. En cuanto se sacó el bajo, pues ya bueno, cualquiera de estas opciones no era dramática, no era tan mala, vamos, o sea que ya está. O sea, como que el bajo era lo que nos suponía a todas las que éramos 6 familias, ¿no? Las que estamos ahí, como así un tema, pero una vez que se sacó, pues ya, bueno. Y una cosa que ahí no tengo muy clara, porque justo antes de hacer la asignación de viviendas, en el proceso, hubo toda esta parte de líneas rojas, líneas naranjas y tal, ¿no? Y este Excel famoso de tal. Entonces, eso realmente al final, o sea, realmente eso se hizo precisamente por el tema de la asignación de viviendas, pero al final eso no se utilizó. Es que yo, por ejemplo, o sea, enlazando con lo anterior, ¿no? De poco operativa, la primera fase, recuerdo que dedicamos bastante tiempo a una asamblea del tema de las líneas rojas y líneas naranjas, que luego no se tuvieron en cuenta, ¿no? O sea, el tiempo nuestro más el tiempo de SAT de claro, sacar sí, todos esos no, datos, o sea... Y luego sí es verdad que no se utilizó. Y yo creo que no quedó, hablando con gente, que no sé hasta qué punto quedó claro si tú ponías una línea roja es que ni de coña te iba a tocar esa vivienda, porque nosotros como línea roja pusimos el bajo y nos podía haber tocado el bajo. Claro. Porque gente de otro grupo cogió nuestro bajo, pero eso fue el día de la asignación, quiero decir que... Y en línea roja estaba que no te tocara el bajo, entonces bueno. Sí, esa fue otra cosa que yo creo que tampoco se entendió muy bien. Yo creo que, bueno, que era mejor, pues para hacerte una idea, intentar como que más o menos
Bueno, pero hubo gente que sí lo vivió como que si pongo línea roja es que ni de broma. Y nosotros sí, claramente, línea roja estaba el bajo, vamos, clarísimo. Y nos podía haber tocado. Pero al final, por eso, que eso al final no se usó precisamente No. por esta cuestión de casi de... O sea, el tema de la asignación de viviendas lo solucionasteis vosotros. No, si no se hubiese ido a sorteo, yo creo que no se hubiese utilizado lo de líneas rojas. No. Es que, bueno, es que aparte yo creo que no era posible, o sea, si todo el mundo pone línea roja no quiero el bajo, No. Claro, o sea, claro. ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, no hubiese sido posible no cumplirlo, o Ya. sea, cumplir lo que ponía en el cuadro. Y otra cosa, sobre los procesos de... O sea, sobre el proceso de toma de decisiones que ha habido aquí, una cosa que habéis mencionado es que, o sea, que hay un perfil como muy claro, ¿no?, en el total de las 17 unidades de familiares, que todos de alguna forma pertenecéis, o sea, tenéis como otros espacios de militancia y tal. Pero eso os hace también, o sea, tenéis como una experiencia también en este tipo de procesos, ¿no?, de participación y tal. ¿De qué forma comparáis, pues eso, lo que es un proceso de participación o un proceso de toma de decisiones en un espacio de militancia X, que sea, fuera, y el cómo se produce ese proceso de toma de decisiones, o cómo se ha producido, mejor dicho, en lo es el diseño de un edificio de viviendas? Además es tu casa. O sea, yo creo que, no sé, pensando rápido, o sea, que la pregunta creo que tiene mucha chicha, pero así lo primero que se me ha venido a la cabeza. O sea, que un colectivo, todos pertenecen al mismo grupo, quiero decir, todos están como en un mismo plano. No quiero decir igualdad porque no digo que igual parece que hay como desigualdad entre Sati y nosotros, que no. A lo que me refiero es que en Entre Patios hay un equipo de arquitectura que está contratado, que son los expertos y que son los que nos asesoran y los que al principio pues, estaban aportando la metodología de participación, y luego estamos pues, la gente que vamos a ir a vivir a las Carolinas. O sea, como que hay dos grupos, ¿no? O sea, intentando pensar en un colectivo, en una asamblea, como que todos están a la misma, no sé, así rápido, ¿eh? Que no es una crítica esto, o sea, que es como una apreciación ahí. Y luego que aquí, en este proyecto, al haber una parte privada, que es tu vivienda, que son los colectivos en los que he estado, no estaba como esa parte, ¿no? Entonces, claro, ahí... O sea, que en algún momento se te puede ir un poco... O sea, eso lo hablábamos, ¿no? Cuando fue toda parte del diseño básico, como que mucha gente nos pusimos ahí a pensar en nuestra casa, ¿no? O sea que... Y a lo mejor, pues decía alguna gente, joder, es que estamos perdiendo un poco de vista que esto es un proyecto colectivo, ¿no? Estamos todo el mundo aquí como pensando en cómo queremos nuestra vivienda. Bueno, eso creo que es una situación diferente que en otro colectivo, que no tienes que estar tomando decisiones sobre un espacio privado tuyo, ¿no? Así me explico. Sí, sí, sí. Y luego aquí también, o sea, las decisiones tienen una magnitud y hay unos tiempos que te están marcando también, ¿no? Que, o sea, para este día hay que tomar esta decisión, para este, o sea, como que... Bueno, pero eso también... Puede ser o no, quiero decir que... ¿Cómo habéis vivido esa parte, lo de la velocidad? Yo le he cogido ritmo. Yo me he acostumbrado, pero... He encontrado mi ritmo en la carrera y... Claro, yo muchas veces decía a Pablo, jope, es que, o sea, siento que estamos tomando decisiones súper importantes y no me da tiempo ni a reflexionarlas. Bueno, muchas veces, si me pillaba así en semanas de locura de trabajo, directamente, bueno, por suerte, porque delego absolutamente en el grupo con plena confianza. Entonces, eso me da también como mucha tranquilidad. Pues que si hasta en otro tipo de grupo, viendo que en muchos momentos mi participación era, vamos, escasísima, me se genera muchísima inseguridad, ¿no? O malestar, lo que sea. Como delego totalmente, pues estoy tranquila. Pero sí que tenía esta sensación de, madre mía, estamos tomando decisiones súper importantes de nuestra vivienda, de nuestro edificio, vamos. Y no me ha dado tiempo ni a enterarme de cómo va la cosa, ni a reflexionarlo un poco, ni a charlarlo, y eso no ha cambiado. Yo creo que es que ahora pues nos hemos acostumbrado.
Yo no pensaba que iba a ser así, pero también es verdad que ahora viéndolo, pues a lo mejor no puede ser de otra manera tampoco, ¿no? Porque se dilataría muchísimo en el tiempo. Entonces... No, yo cada vez mejor. Y vamos, tampoco nunca lo viví ahí como con angustia y estrés, pero cada vez lo llevo mejor y creo que cada vez, o sea, que vamos cogiendo ritmo también a Carolina Sisat, o sea, como que cada vez vamos concretando, focalizando y eso a mí hace que se me, o sea, como que me sea mucho más llevadero, que las cosas estén cada vez como mucho más claras. Y bueno, esta venía porque has dicho la velocidad y he ido por ahí, pero volviendo a lo que apuntabas de que hay dos grupos, de que está entre patio y ahí está SAT, no sé qué, que en el fondo sí, pero en el fondo también no, ¿no? Porque SAT de alguna forma, y en muchas entrevistas se ha dicho, ¿no? Que es casi parte del grupo también, ¿no? Sí. O sea, que en el fondo... O sea, decía... Hay una relación, o sea, que hay una relación ahí como que no sé si también eso en algunos puntos incluso ha sido conflictivo, como esa cosa de tener que tener a un, o sea, es un grupo que es externo porque es me está dando un servicio X, ¿no? Que sea, y al mismo tiempo joder, incluso Iñaki, pero independientemente de Iñaki, ¿no? Que están los dos, pero independientemente de él, el grupo en sí, Sat venía acompañando también entre patios desde antes, ¿no? O sea que no sé si eso incluso también ha sido esa cosa ahí rara de estar medio dentro y fuera, si o sea, entiendo que tiene cosas positivas, pero no sé si en algún punto también ha sido conflictivo en ese sentido. Yo no lo vivo, o sea, yo ninguna parte de la relación con Sat la he vivido como algo conflictivo o negativo. O sea, solo la parte de participación, pero creo que también todos somos responsables de que para mí no fue nada operativa y generó mucha confusión. Pero, o sea, yo nunca he sentido relación conflictiva con SAT en ningún momento. Que conflictivo no tiene por qué decir negativo, simplemente... No, ya, pero... Y yo, o sea, sí que hablando con gente ahí, ¿no? Pues bueno, pues gente externa que está contratada, yo, o sea, a mí esa visión tampoco la tengo mucho. O sea, es cierto, objetivamente es una empresa externa que está contratada, pero que la siento como mucho más parte del proyecto que... ¿no? Claro. O sea, que creo que sin SAT esto tampoco sería posible y aquí viene acompañando esto desde el principio también. O sea, que bueno, o sea, yo le siento muchísimo más dentro que alguien, no, es que están contratados. Bueno, sí, vale, pues están contratados, obviamente. Solo jodería que no estuvieran contratados, ¿sabes? Luego también recuerdo otro momento así muy bonito que fue cuando presentaron el proyecto básico, que hicieron una presentación, o sea, pero tan bonita que era imposible no emocionarte, no ilusionarte todavía más, ¿no? Como también esos detalles que no te esperas porque no tienen por qué hacer, ¿no? Y de repente, pues eso, para los estudiantes del proyecto básico te cuentan un cuento, ¿no? Y bueno, muy bonito, sí. Y hay una cosa que han mencionado sobre el proceso participativo, que al comienzo, bueno, no era sobre el proceso participativo, pero cuando todavía no teníais claro, y tú personalmente decías no tenías claro sobre las Carolinas, no sé qué, había una serie de miedos y dudas que tenías también con respecto a eso, y que bueno, llega a las Carolinas y dices, bueno, te lías la mano en la cabeza y tal. ¿Cuáles son los miedos y las dudas que algunos los han mencionado, ¿no? Pero... meterme en una hipoteca, vamos, ese principal. Porque no, o sea, porque supone, o sea, por lo que conlleva de atadura, de no poder, bueno, tal y como están las cosas, ¿no? O sea, de tener ahí esa cadena, que más allá que sea colectiva, pero bueno, eso era como el mayor obstáculo, ¿no? O tenía ahí como estos miedos de no tener intimidad cuando lo necesito, que eso se me ha quitado. Pues, porque sí, pero bueno, me daba también un poco de cosa, ¿no? De, madre mía, si ahora voy a estar rodeada todo el rato de gente y yo también quiero mis momentitos de soledad, por favor. Pero bueno, eso se me ha pasado. ¿Qué más miedos? Bueno, miedos a que, pues yo qué sé, esto se empieza a construir, se nos vaya un poco de las manos, que no esté el presupuesto tan medido, que haya cosas que no hayamos tenido en cuenta y se dispare el presupuesto. Sí, más o menos.
y algún otro, pero... Yo con el tema de los miedos de la hipoteca, o sea que yo solo me pensé en meterme en una hipoteca desde Entre Patios, quiero decir que jamás nunca pensé en comprar un piso y Marta que lo tenía como muchísimo más claro, no quiero comprar nada, tal, yo ir toda la vida de alquiler. Y o sea, ha empezado a petar un poco, bueno, a petar no ha petado, ojalá petara, ¿no? Pero que está empezando a la burbuja del alquiler, una vez que ya estaba el solar de las Carolinas, y nosotros vivimos en Atocha. Y digo, menos mal, o sea, nosotros nuestra casera todavía no nos ha subido, yo creo que está contenta y tal, pero vamos, nosotros ahora pagamos 700 y igual, yo creo que tranquilamente ese piso, porque aparte está muy bonito, de madera, todo, podría poner en 1000 euros tranquilamente y si no en Airbnb, saber lo que sacaba. Entonces que ahora, eso, ya estábamos en las Carolinas, pero que ha empezado lo de la burbuja del alquiler y digo, menos mal. Y a Marta le digo, o sea, no sube el alquiler, obviamente, nos tenemos que ir, ¿y a dónde te vas? O sea, que te vas a Usera, pero te vas solo, quiero decir, sin entorno, ¿no? O a Vallecas, sí, pero te vas solo, o sea que... ¿Y hasta cuándo va a estar la burbuja del alquiler? Y luego otra vez la de compra, entonces dices, qué locura, ¿no? Y dices, menos mal. O sea, qué guay Entre Patios por lo colectivo y por el proyecto, pero ahora que ha empezado lo del alquiler en Centro, Arganzuela, digo, menos mal, o sea, menos mal. Y luego otro tema sobre la cantidad de tiempo que hay que dedicarle a un proyecto como este a nivel personal. ¿Cómo vivís o cómo afrontáis también eso? Bueno, en concreto, nuestra pareja es Pablo el que está participando en Entre Patios. Yo estoy con muy poco tiempo, o sea, yo voy a asamblea, pero no estoy pudiendo estar en grupos de trabajo ni nada, pero bueno, la pareja está representada por lo menos. No, yo lo he vivido mal, ¿eh? De hecho estaba en el grupo de acogida, ahí con Nati, con Nacho y tal, y bueno, yo tengo como bastante tiempo, o sea, que se me va a recurrar, obviamente tengo mis cosas y a veces curras por la tarde y tal, pero que tengo tiempo. Y no, nunca lo viví eso, ni con estrés, ni que cuánto tiempo estamos dedicando, ni nada. Y la situación contraria, el hecho de no poder participar, también eso genera estrés. Bueno, a mí me genera, o sea, no porque, como decía, o sea, yo delego, entonces en ese sentido yo estoy muy tranquila, o sea, me siento muy mal, pues porque no estoy aportando al grupo, ¿no? O sea, creo que este es un trabajo repartido, porque si se lo comen pocas es mucho más, ¿no? Y sí, ahí eso sí que genera malestar en mi caso, sí. Así que, bueno, será algo a mejorar. Claro, también es verdad que cuando empieza este proceso, que yo estaba metida en 1000 cosas que no podía dejar, yo tampoco fui consciente de que iba a ser tanto tiempo, ¿no? Claro, para empezar, o sea, cuando salí a las Carolinas ya estaba, claro, con todos los proyectos empezados y... O sea, que no puedes... que se hubiese podido planificar, hubiese dicho, pues mira, no me meto en esto para sacar más tiempo para Entre Patios. Como no pudo ser, fue así como repentino, ¿no? De repente, venga, un solar, pues venga, lo compramos, pues venga, tal. Y luego todo este proceso que era desconocido, no sabíamos cuánto tiempo iba a llevar, pues a mí también como que no me ha permitido planificar mi vida para poder sacar más tiempo, ¿no? Y un último tema, o sea, tiene que ver un poco con esto, el tema de, primero, la necesidad que hay sobre tiempo y tal, pero luego también sobre el perfil o los tipos de perfiles a los que realmente puede acoger o dar acceso este modelo de vivienda. No solamente por tiempo, sino por todo, ¿no? Porque tienes que tener una situación económica mínima, estable. Luego también, o sea, no sé si es algo, por ejemplo, que se repita en todos los modelos intergeneracionales, no sé, por ejemplo el de la Borda, pero aquí hay un perfil súper claro, ¿no? De edad, sí. Nivel de estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué forma? Porque es algo también que habéis mencionado cuando hablábamos del derecho de uso como proyecto político, como idea política, ¿de qué forma también creéis que eso... O sea, si creéis que a medio plazo, a corto es imposible, pero si creéis que a medio plazo y qué tendría que pasar, ¿no? Para que
o si creéis de verdad que es un modelo que simplemente da acceso a un perfil concreto de la sociedad, pero no es un modelo de acceso a la vivienda. Para mí, para que sea una alternativa real, las administraciones públicas tienen que tener suelo público para esto. Digo, para que sea una alternativa real a cualquier tipo de renta, ¿no? Y para que las administraciones públicas pongan dinero y bueno, cedan suelo público, creo que tienen que tener experiencias piloto que demuestren que es posible. Y bueno, y creo que esa es la aportación de Entre Patios, ¿no? De demostrar si esto se puede hacer, resistimos y presionar a las instituciones para que apuesten por este modelo de vivienda. Por eso es una apuesta política, claramente, o sea, es una apuesta que demuestra que se puede vivir de otra forma, no solo con el derecho de uso, sino de una forma sostenible, ¿no? Y si queremos, y si pensamos que una manera de cambiar el mundo es a través de estos proyectos, pues tiene que haber experiencias que sean ejemplos, ¿no? Que lo demuestren, que existan y que presionen, claro. O sea, yo creo que el proyecto es elitista, bueno, está claro, porque llega quien llega y el objetivo es que, bueno, que a las administraciones se les caiga un poco la cara de vergüenza, ¿no? Y quiero decir, y que vean en esto también algo viable, no solo pisos vivienda de protección, sino que esto es otro modelo. Veo más difícil, no lo sé, pero veo más difícil cambiar la mentalidad de la gente respecto al derecho de uso. O sea, creo que ahí el capitalismo y la propiedad privada lleva siglos, ¿no? O sea, que lo tenemos dentro y a la gente le hablas de derecho de uso y eso te mira, pero ¿cómo no va a ser vuestro, ¿no? O sea, que es algo absolutamente impensable, que ni siquiera en una conversación puedan decir, pues bueno, pues puede ser interesante, ¿no? O sea, que es algo que como que no se concibe, como que no está en el debate, ¿no? El derecho de uso. Eso lo veo mucho más difícil que las administraciones poco a poco puedan ir cediendo suelo como la abordamos, no cederlo a nivel gratuito, pero sí con un canon bajo. Y ese es un poco el objetivo, que la administración poco a poco, pero veo mucho más difícil el cambio de mentalidad colectiva respecto a la propiedad privada de la vivienda. O sea, creo que ahí hay... Claro, yo también pensándolo, después de haber hecho como todas las entrevistas, y esto ya es una reflexión personal que casi me está viendo esta tarde con este tema en concreto, porque a priori piensas que la forma de solucionarlo es solucionar primero cuestiones como conceptuales o ideológicas de cambiar ese tipo de cosas y luego económicas, de dar acceso. Pero no tengo tan claro que sea solo eso, porque yo creo que solucionas eso y tampoco lo tienes, porque a mí la sensación que me da, o sea, si yo tuviera que, después de haber hecho también todas las entrevistas, marcar algo que dijera, esta es la clave de por qué ha funcionado, eso, o sea, es la comunidad, me refiero, a nivel de la confianza que, o sea, todos los conflictos que ha habido, el hecho de que se hayan solucionado, se hayan conseguido solucionar, es por cómo los habéis afrontado, por el trabajo que había de mucho tiempo atrás, de conoceros, de haber una comunicación muy fluida, incluso también, en este caso, con el equipo de arquitectos. Un equipo de arquitectos que viene de lejos, que ya ha trabajado con vosotros. Entonces, de repente me imagino este modelo de acceso a la vivienda y dice, bueno, todo el mundo tiene claro el derecho de uso. De repente hay derecho de superficie y se cede el suelo. La administración pública, además, da facilidades económicas para gente de bajo nivel, tal, no sé qué. Pero te pones a montar toda la película y dices, hostia, pues tampoco sé si funcionaría, porque... Claro, o sea, yo creo que una cosa es porque aparte de lo que decís de que requiere un cambio ideológico, tampoco hay una cultura de lo colectivo. ¿No? Te refieres un poco por ahí, ¿no? El tema más de construir desde lo colectivo, ¿no? De la dificultad de... Pero que esas personas tienen que tener, ya no es que esas personas estén abiertas a trabajar en colectivo, sino que concretamente las personas que van a entrar en esas viviendas tienen que tener tiene que haber un curro detrás muy tocho de que haya una confianza brutal, ciega, una capacidad de comunicarse entre ellos brutal, un conocimiento absoluto, en el grupo hay gente que no nos conocíamos de nada. O sea, quiero decir que lo de la confianza pero hay también... mucha gente que no conoce. Bueno, sí, pero mucha que no. Y la confianza se construye en el proceso, se está construyendo en el proceso, ¿no? O sea, que también
Bueno, o sea, creo que tiene que haber una sintonía y una afinidad, ¿no? Pero la confianza se construye en el camino. Y la administración, o sea, pone alquiler social y hay vivienda social en compra, ¿no? Que luego te puedes comprar y puede ser tuya. O sea, yo creo que el derecho de uso de la borda y de entre patios, vale, que está siendo un proceso de construcción colectiva del edificio, de muchísimas más cosas, pero a lo mejor la administración, quiero decir, puede ceder suelo y a lo mejor construir, igual que construye alquiler social y construye vivienda para que luego la gente la pueda comprar, pues que construya también. O sea, yo entiendo lo que dices, o sea, que es una dificultad grande. O sea, ¿no? Y hablan, yo no tengo ni idea, pero que hablan de muchas cooperativas que luego por problemas internos han ido al tacho, tal, o sea, eso sí que creo que... Pero bueno, a lo mejor la alternativa no es solo que las viviendas que la administración ponga en derecho de uso se tengan que construir desde lo colectivo. O sea, eso creo que eso es muy difícil, o sea, está claro que... Vamos. Y también creo que si el proyecto supera a las personas, esas personas pues van cambiando, se van moviendo. Obviamente los conflictos son inherentes a las relaciones humanas, entonces o sea, están ahí. El tema es cómo los gestiones y cómo los regules. Hasta ahora y estupendamente, llegará a lo mejor un momento en que no sabemos, ¿no? Pero bueno, o sea, pero la cuestión es tener un proyecto sólido, que el proyecto continúe más allá de las personas que lo estamos formando ahora, ¿no? Y entonces en ese sentido, o sea, aunque nazca de este grupo, pero Entre Patios seguirá con otra gente, claro. Y luego, una curiosidad que también tengo de cómo vivís ahora, o sea, entiendo que vivís de alquiler en un bloque de edificios, que una curiosidad que me entra si el proceso de Entre Patios, de las Carolinas en concreto, con toda la intensidad que tenía, ha modificado la forma en la que os relacionáis con vuestros vecinos actuales o no, o en absoluto. Pues justo nos ha pasado ahí... O sea, nosotros relación tenemos con... Pues son 4 plantas y 4 viviendas por planta. Es un edificio antiguo, bueno, hay gente mayor, gente joven, bueno, hay gente como más estable, hay gente que ves que va y viene y tal. Gente de Airbnb. Airbnb, los troles no sé qué. Y bueno, sobre todo hay relación con los vecinos de al lado. Son 4 puertas, pues en una de las viviendas la que está pegada, ¿no? Y hay relación, pues bueno, pues yo que sé, es una pareja, bueno, no una pareja porque, y te cuento, el hombre ha fallecido hace mes y pico. Y pues siempre nos saludaron, o sea, como que siempre muy amables con todo, bueno, ves que hay como otro tipo de confianza, ¿no? Que no ha ido más allá de conversación de escalera y de ascensor, pero bueno, que obviamente ves otras afinidades. Y con él sobre todo, ¿no? Pues él siempre nos paraba, qué tal todo, qué tal no sé qué, súper sonriente, bueno, como que veías que, yo qué sé, que súper majete y siempre como muy amable con nosotros. Y bueno, nada, tuvo un cáncer y murió hace mes y medio, así como muy de repente. Y entonces sí, o sea, no, lo hemos hablado bastante, y decir, o sea, que no nos relacionamos nada, ¿no? O sea, que muy majetes y tal, ¿no? Pero como, bueno, ¿qué pasa ahí? O Estás ¿no? viendo y nos enteramos, ¿no? O sea, como que al final es esa cuestión impersonal, más allá de que haya mucha amabilidad y mucho tal, pero está tu vecino de al lado súper enfermo y ni te enteras. Y sí, hemos estado ahí como pensando un montón, no sé si tiene que ver con Entre Patios o no, pero... Bueno, pero o sea, que yo creo que inconscientemente lo Entre Patios está ahí, ¿no? O sea, Entre Patios que te imaginas, obviamente, bueno, todo el proceso que hay detrás, ¿no? Pero como muy basado en los cuidados, pero también te conoces, ¿no? Pero dices, porque aquí no, que decir, son majos los dos, siempre te paran, siempre que tal todo, tal, y porque nunca ha ido a más la relación, por una cuestión de edad, por una... no sé. Bueno, pues la última, la de todos, la de cómo veis Entre Patios en X años. A ver, la carta la estabais haciendo a 10, no sé, yo me doy a 5 o a 10. Pero... Ah, ostras, yo creo que no la hice. Yo es que, bueno, yo lo estoy deseando, lo veo como un espacio como muy amable, también como con lleno de peques, que ya no van a ser tan peques y tal, así como, bueno, creo que eso
va a aportar muchísimo. Luego estará el momento de no espacios sin peques, por favor, pero bueno, o sea, lo veo como un lugar como muy amable para vivir. Y me preocupa más cómo va a ser la relación con el vecindario. O sea, yo soy de los que estaba un poco en el grupillo de que pues, viene de trabajo de lo social, de trabajar en barrios así como más, bueno, de exclusión para entendernos y tal, y que queremos hacer de Entre Patios un espacio abierto al barrio. Y cuando digo espacio no me refiero solo a espacio físico, que se abran las puertas, que pueda entrar la gente, ¿no? Sino un espacio abierto como en lo relacional, ¿no? Y ver qué vínculos se establecen con el vecindario. Y eso sí le doy más vueltas. O sea, dentro de las Carolinas yo me lo imagino como un espacio súper amable para vivir. O sea, creo que hay que buscar también los momentos como de intimidad, ¿no? De yo me tomo un café debajo de la casa, no me conoce nadie, me voy cuando estén Entre Patios. Me voy a tener que ir lejos para tomar un café solo ahí. Eso sí lo pienso. Pero me preocupa más como, bueno, cómo tejer esas relaciones con el vecindario, ¿no? Y ver qué nos puede aportar el barrio y cómo desde Entre Patios se puede aportar al barrio. Eso sí le doy más vueltas. Y tengo dudas, o sea que obviamente no lo tengo nada claro. Sí, yo creo que a nivel interno pues irán superando las dificultades como hasta ahora, en algunos momentos con más conflicto que en otros, pero sí, yo también le di más vueltas a la relación con el barrio que a relación interna dentro del edificio. O sea, me preocupa menos, o sea, sabiendo que bueno, que pueden cambiar un montón de cosas, ¿no? Y luego yo es que intento no imaginarme nada en muchos años. Porque quién sabe, en 10 años no seguimos en Entre Patios, porque nos apetece cambiar de aires, así que bueno. Y me preocupa, o sea, relacionado con lo del barrio, me preocupa, y lo entiendo perfectamente, cómo está viviendo el tema de la seguridad. O sea, me preocupa que pueda pasar algo, o sea, que estamos a lo de San Fermín, y San Fermín es lo que es, o sea, que no lo vamos a negar. Y bueno, me preocupa cómo igual, si pasa algún tema de seguridad, cómo puede afectar, ¿no? A cómo la gente empieza a vivir Entre Patios, ¿no? Pero justamente la idea de la seguridad que estamos teniendo es... Ya, pero bueno, quiere decir que no estamos libres en ningún lugar, sí. Y bueno, pues estás en un entorno pues, más de exclusión, es así. Sí, pero que no está preocupando eso ahora mismo. De hecho, todas las decisiones que se están tomando son porque no hay mucha preocupación en ese sentido. Bueno, pues la gente que ha hablado hay un poco de todo. Me llama la atención también que hay, o sea, no hay muchos, pero de las entrevistas hay algunos que mencionan esa parte de que, bueno, de que a lo mejor en 10 años o hay gente que no está, o gente que directamente ha dicho que a lo mejor yo no estoy. Y me llama la atención como también la percepción un poco líquida, ¿no? De eso, porque me refiero, o sea, es un proyecto que, o sea, en el que estáis invirtiendo muchísimo, o sea, pero a todos los niveles, personal, social, económico también, pero es que yo creo que es el menor incluso, a lo mejor, o sea, es un estrés, un dolor de cabeza, me imagino, de barriga, de todo. No es para tanto. Y que digáis, bueno, cuando salga a lo mejor en 7 años me piro. O en 7 no, o en pero... 3. O sea, ya a corto plazo la tengo como más clara, pero a largo plazo, o sea, en teoría son 35 años de hipoteca. O sea, yo 35 años más como 75. No sé cómo voy a estar de salud con 75 y si me va a apetecer vivir en Madrid con 75 años. O sea, eso siempre lo digo. O sea, que... o con 60, ¿no? Entonces a largo plazo sí me cuesta muchísimo más verlo. Es que yo creo que pensar que solo me puedo meter en un proyecto de este tipo, si quiero que sea mi casa para toda la vida, yo para toda la vida, o sea, quiero decir que sí, que a lo mejor es mi casa para toda la vida, pero que no voy a dar por hecho nada. Igual que no voy a dar por hecho que mi trabajo va a ser para toda la vida o no, o sea, pues bueno, la verdad es que sí, o sea, me parece que es independiente, ¿no? Nosotros tenemos claro que queremos formar parte de este proceso y ya no sobre la marcha se irá viendo. Nada, hemos construido, nos vamos a otra. Que a ver que ocupamos el tiempo de a ver cuándo podemos meter ahí a 10 años para... Así que bueno.
No la entrevista, o sea, el proceso cómo vives entre patios. Ah, o que sea. cómo lo veo. Entrevistas esto. Yo creo, sí, ¿no? Ha sido como... Bueno, o sea, que me genera también mucha curiosidad porque nunca hemos hablado, o sea, que tenemos las asambleas, pero no... Yo creo, bueno, yo lo que veo es que va a seguir creciendo, o sea, sobre todo se está viendo que ahora empieza a aparecer Vallecas y tal. Y lo veo casi como eso, como un movimiento dentro de Madrid, ¿no? En cuanto a este tema, derecho de uso. O sea, que Entre Patios sea una red dentro de Madrid. Y a mí me mola la idea, incluso Iñaki también lo mencionaba, ¿no? En esa liquidez, pues que si de verdad hay una red, posibilite eso, ¿no? Tenemos Erasmus. Claro, tenemos la me voy a Erasmus a Vallecas. Esa idea me... O te separas y haces Sí, intercambio. por eso, que la vida da mucha vuelta, entonces en ese sentido, por eso, Sí. de que te separas y yo qué sé, te quieres ir a un barrio que ya no te encaja y te encaja otro, y además una vivienda más pequeña, entonces justo Sí, coincide que el que estaba en la vivienda más pequeña ahora tiene familia y se quiere ir a la vivienda porque Sí, el colegio sí, le cae eso al lado, lo- no lo sé, o sea... Sí. O con la borda, o yo qué sé. Un año a Barcelona. Pero yo creo que... Y luego, bueno, desde luego, no sé cómo ha sido el de la borda. Tengo curiosidad también por conocerlos y por verlos, pero creo que este tiene un nivel de intensidad demasiado tocho, o sea... La borda me da la sensación que más. ¿Más? Más. Hostia, me parece O inviable. sea, solo ver el documento que envió José Daniel de la borda, de todos los talleres que hicieron para decidir el tema del cuarto de lavadoras, o sea, un documento así de 6 hojas. Un documento para el cuarto de lavadoras. Sí, no, yo creo que han tenido bastante. Pues no sé, me parece inviable, ¿no? Con los días que tiene la semana, pero sí, no sé, a mí me parece súper intenso. Súper intenso. También, o sea, que tengo curiosidad por saber cómo lo han vivido allí, pero a nivel de eso, las familias de la cooperativa y también igual, el estudio de arquitectura, porque también creo que en este caso también ha sido como una locura total, ¿no? Pensaba ahí con esto que decías de lo de la confianza y de si esto es una alternativa replicable y demás. Recuerdo ahí muchas veces que decía Pablo, ¿no? Cuando entraba alguien nuevo que no conocía a nadie. Yo decía, ¿y esta gente? ¿En serio? Porque, ostras, yo no sé si me hubiese metido en esto sin conocer a nadie, ¿eh? Lo mismo luego veo ahí que conexión y tal, Sí que tiene sí, mérito, ¿eh? Eso pero- sí que es gente que la ha tenido clara. sí, Que Yo- nosotros nos conocemos desde el principio. pero- claro, con Pablo hablaba un montón de veces, yo decía, oye, la gente que no nos conocía a nadie se mete en este sarao que implica un montón de cosas. Sí, no, hay que tenerlo muy claro, desde luego. Pero bueno. No sé, ya te digo, yo tengo curiosidad por conocer el de la borda. Y ver, pero no sé, este me ha parecido todo el proceso, eso, como muy intenso. Y a una velocidad, o sea, pero es muy intenso ya no Muy solo... rápido, tío, sí. O sea, no solo la intensidad de los talleres, que también. Yo de hecho la intensidad la veo como en lo que ha pasado entre los talleres, ¿no? Como ese estar diseñando al mismo tiempo, que yo creo que bueno, que de ahí viene pues, también mucho de la poca operatividad que ha tenido, pero que eso que ha sido estar al mismo tiempo haciendo un proyecto de arquitectura, diseñando el proceso participativo, porque se estaba diseñando el proceso participativo, y ejecutando el proceso participativo. Al mismo tiempo las tres cosas. Y eso se ha visto, vamos, desde fuera se ha visto que se estaba produciendo ese solape. Y que eso le daba esa intensidad que tenía de como de estar pensando muchas cosas a la vez. Pero Yo también creo que, también pensando en esto que decías, que me quedo pensando, ¿no? De que es difícil que sea replicable la experiencia. O sea, creo que sin la experiencia en participación que tiene este grupo, claro, Sí, hubiera sido muy difícil. claro. bueno, imposible. O sea, es así. Claro. Sí, o sea, creo que, Sí, sí. que eso sí que hay que pensarlo mucho de cara pues eso, a otro, o sea, bueno, Vallecas es un poco el mismo perfil, ¿no? Pero a perfiles no activistas, por así decirlo, sin esa experiencia, pero bueno, sería que sea un grupo que te, ¿no? Pues lo que, Oye, lo que decía Pablo, pues que SAT igual que tiene en cuenta, ¿no?
expertos en algunas cosas, pero bueno, hay gente ahí que pilotea el partido. Claro, habría que hacer una inversión. Que aparte, yo creo que, bueno, ahí hay varias soluciones. Una también que es aminorar el grado de participación, o sea, que puede haber modelos distintos. O sea, Sí, no, sí, claro. sí, no sí puede todas haber las... diferentes modelos, pero si se quiere llegar a un modelo de participación tal y la gente que te llega, pues no hay ese trabajo previo, No, es muy habría que alargar el proceso total Sí. para que haya un trabajo Sí. No, si muy no puede tocho haber ahí mucho de... detrás, que la gente lo puede flipar. O sea, gente que no venga un poco de procesos colectivos lo puede flipar, le metes en este y se... Vamos, O sea, yo con la gente del trabajo, ¿no? Que ojo, pues nada, este viernes tengo, ¿no? De 6 a 9. Y me miran en plan, joder, madre mía, tal. Y yo, es que no lo vivo en concreto ese día, porque ya tengo súper reservado, Sí. entonces... Lo tienen muy O sea, porque interiorizado si de es, los si viernes, es un como... día así que en la vorágine que tengo que hacer hueco, entonces ahí eso me genera un tema, sí. Pues tengo que hacer el hueco, madre mía, pero como eso ya tengo ahí agendado, ¿no? Los viernes, tal, entonces todo bien. Y me apetece, y porque pues está siendo muy chulo, pero claro, desde fuera es como, madre mía, ¿no? Qué pereza, tal, pero... O sea, como que es difícil de entender. Y creo que a lo mejor hay mucha gente que también le entusiasmaría un proceso así, pero no querría comerse Claro, tantas horas claro. Que, o sea, una inversión... Sí. Pero bueno, o sea, yo creo que también ahí hay más modelos, pues Claro. que hay ese modelo de participar menos y de elegir menos, y no pasa nada. De hecho, también había debate dentro del grupo, ¿no? Sí. Pues había gente que decía, mira, pues yo qué sé, o sea, SAT es la gente experta, pues es que ya está, o sea, como que yo confío y delego un montón, y había gente que decía, jope, pero es que yo también quiero poder decir sobre cómo va a ser nuestra casa y nuestro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, había diferentes sensibilidades, entonces creo que puede haber diferentes modelos, vamos. Sí, eso no me parece tan complicado. Pues nada, Así que Bueno. nada.